Y vuelve a generar preocupación la situación migratoria que afecta principalmente al norte de nuestro país. Esto luego que la semana pasada un centenar de personas intentara pasar a la fuerza a través del complejo fronterizo Chacayuta. Para analizar este contexto, esta situación, estamos ya en contacto junto al delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana. Delegado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Sí, gracias por estos minutos, delegado. Y quiero preguntarle, yo sea el punto en la introducción. Actualmente, ¿cuál es la situación de, primero, el complejo fronterizo Chacayuta en términos del ingreso de personas, pero sobre todo los pasos no habilitados, es decir, además del paso fronterizo en este caso? Bueno, desde el punto de vista de lo que significa el paso fronterizo, tenemos la normalidad de siempre, ¿cierto? En términos de que son fechas de alta afluencia de público, así que hemos visto que se ha generado un mayor flujo. Recordar solo que este es un paso de 7 millones de pasos pre-pandemia, ¿no? Por lo tanto, es alto el flujo y eso está ocurriendo también en este tiempo, que es justamente diciembre, enero y febrero, que es lo normal que ocurra. Y desde el punto de vista de lo que significa fuera del complejo fronterizo, ya derechamente pasos no habilitados, bueno, hemos tenido también algunas situaciones en donde efectivamente hay intentos de ingreso, pero hemos ido reforzando también aquellas medidas para poder evitar. En ese espacio está trabajando como corresponde con Carabineros, que ha reforzado, ¿cierto?, con sus servicios. Está también prestando cooperación en virtud del decreto 265 la Armada, ¿cierto?, en el sector costero. Nuestra frontera llega al sector costero con Perú. Y también hay puestos de observación en virtud del mismo decreto por parte del Ejército, ¿cierto?, que están apostados en ese sector. Y por otro lado, también, por supuesto, la PDI está prestando colaboración en lo que corresponde al tema migratorio. Así que, nada, hay movimiento en ambos sectores, tanto el ingreso legal como los pasos no habilitados, como ha estado sucediendo en el último, bueno, constantemente. Pero lo importante es que existan medidas para poder generar condiciones de que no haya una situación que sea desbordada. Sí, déjeme profundizar, delegado, en lo que sucedió el martes, lo comentaba yo al inicio, un grupo de personas importantes que trató de la fuerza de pasar por este lugar. Esto es una situación, entendiendo sus palabras, un hecho, podríamos decir, aislado, extraordinario, o ha estado sucediendo en otras ocasiones, digo, en el último tiempo, porque sabemos de otras, bueno, recordando que hasta hace poco el paso fronterizo Chacayuta estaba cerrado por efecto de la pandemia, por supuesto, de la emergencia sanitaria. Sí, pues efectivamente se volvió a reabrir la frontera en el mes de mayo y desde ahí en adelante, claro, hemos tratado de volver a la normalidad de lo que significa la prestación de los servicios en un paso tan importante como el de Chacayuta. Hemos estado lográndolo, como te digo, había que recobrar las dotaciones, todo lo que significó cerrar 2 años en la frontera básicamente, y por lo tanto hemos estado trabajando en aquello, ya ha resultado bastante bien. Desde esa fecha hasta ahora no habíamos tenido una situación como la que se presentó en forma excepcional hace unos días, que fue noticia, ¿cierto? Que efectivamente donde aproximadamente 50 personas trataron de ingresar por el paso fronterizo, ¿cierto? De manera, por la vía legal, ¿no? Que fue lo extraordinario de esto. No habíamos tenido una situación como esa. Fue abordada de buena manera por parte de la Policía de Investigaciones que está presente en el lugar. Y lo que tuvimos finalmente es que solo 10 personas mantuvieron la intención de ingresar, fueron tomadas para efectos de la recolección de sus datos y se les hizo el proceso que está contemplado en la ley, que es el de la reconducción. Se le toman los antecedentes y por lo tanto quienes no tengan la posibilidad de ingresar son reconducidos hacia el lugar de origen donde venían, que en este caso es Perú. En ese sentido, esta institución está funcionando bastante bien. Las otras personas de estas 50 que quisieron ingresar se replegaron inmediatamente y por lo tanto no tuvimos una situación de fuerza como se ha planteado en ese sentido, sino que fue más bien de masividad más que de fuerza. Ellos se replegaron y se volvieron al sector de la frontera, así que ahí quedaron algunas personas dando vueltas, otras se devolvieron.
Perfecto, entonces Ese fue el hecho puntual. el hecho puntual y cabe y se agradece también la explicación y los detalles para hacer la siguiente pregunta. Luego de esta situación que usted decía, alrededor de 50 personas, ¿se tomó la decisión de, por ejemplo, reforzar el personal que está en el paso fronterizo o con lo que hay actualmente se pudo abordar de buena manera esta situación? No, de hecho, el mismo día nosotros activamos un protocolo. ¿Sí? En esto, las personas que están en el paso fronterizo, como te decía recién, es la cantidad de dotación que hemos ido logrando incorporar en función de la reestructuración del paso. ¿No? No tenemos hoy día, como te decía recién, los 7 millones de pasos anuales, pero tenemos cantidad suficiente para poder abordar lo que hoy día está sucediendo, que se está retomando. Sin embargo, tenemos un protocolo para esos efectos cuando haya un ingreso masivo, y no me refiero con esto solamente a personas que intenten hacerlo de manera ilegal, sino que también hemos tenido fines de semana que son largos, en donde la salida y el ingreso al país son bastante fuertes y por lo tanto las instituciones refuerzan la presencia. Aquí ocurrió lo mismo, en donde tuvimos una alerta por parte de la Policía de Investigaciones y llegamos entonces con más funcionarios de la Policía de Investigaciones y más funcionarios de Carabineros que están casi a 2 kilómetros del complejo fronterizo con la comisaría, la cuarta comisaría de Chacayuta. Y se llegó al lugar también a reforzar frente a una situación, una alerta que se daba de que efectivamente había una masividad mayor de personas tratando de ingresar. Eso ocurrió. Por lo tanto, hubo una respuesta, el protocolo operó desde el punto de vista legal, son las herramientas que tenemos desde el punto de vista legal, la reconducción, Sí. y por lo tanto no hubo ninguna situación. Yo te digo que en pocas horas en la noche ya no teníamos ninguna otra alerta distinta ese mismo día y en los días sucesivos tampoco. Sin embargo, claro, naturalmente que como dije, ha aumentado el flujo de personas. Claro que hemos reforzado algunos aspectos con la Policía de Investigación y con Carabineros también. Sí, si no me equivoco, en estos meses, pensando en diciembre, enero, febrero, estamos pensando también en situación prepandemia, considerando este paso habilitado, aumenta lo que es la demanda del paso fronterizo Chacayuta, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que pueden llegar justamente a buscar ingresar a Chile. En este caso, también hay mucha salida por parte en el sector de Chacayuta. Hemos tenido también un movimiento importante de salidas. Pero esto es natural, como dije. Ya. Son 7 millones de pasos al año, así que yo creo que esto, para nosotros es importante que dentro de la normalidad eso vaya sucediendo. ¿No? Estamos preparados para poder volver a retomar ese nivel de movimiento y flujo en el complejo fronterizo, pero también nos encontramos con una situación que es un fenómeno mundial, que es la migración, ¿cierto? Y por lo tanto, también a su vez tenemos que dar respuesta a esa situación de una manera ordenada, de una manera segura, y la respuesta institucional que tenemos que tener como gobierno. Sí, delegado Sanzana, usted nos decía 10 personas de estas 50 en total que tuvieron que ser reconducidas. Expliquemos un poquito también a quienes nos ven cómo se lleva a cabo esta reconducción, es decir, cuando la persona entra de manera irregular, ilegal a territorio chileno, ¿cómo se lleva a cabo este proceso, este procedimiento? Sí, mira, funciona de la siguiente manera. Es una institución nueva que está en la ley de migraciones, ¿cierto?, que entró a operar en febrero de este año. Y implica básicamente que Carabineros, que es quien está a cargo del resguardo fronterizo, al visualizar a alguna persona que esté ingresando de manera ilegal por algún paso ilegal, ¿no? Irregular, o haciéndolo directamente, autodenunciándose directamente en el paso fronterizo, por ejemplo. Lo que corresponde en ese caso en particular es que se entregue a la Policía de Investigaciones, que hace el procedimiento administrativo de recopilar los antecedentes de estas personas, y al verificar que no tengan la posibilidad de ingresar, porque no tiene la documentación para ingresar al país, la exigida al país, lo que hace es tomar los antecedentes, los datos de esta persona y ponerlo entonces en el lugar, físicamente en el lugar de donde ellos venían ingresando, en este caso en particular con nosotros con Perú, que es una frontera que está, un complejo que está a 200 metros del complejo fronterizo de Chacayuta. Por lo tanto se le entrega a la Policía Nacional del Perú la persona que venía ingresando y ellos la acogen de vuelta, ¿cierto? Y por lo tanto ahí se completa el proceso de reconducción. Es importante ese proceso porque nos permite a nosotros incorporar antecedentes de quienes quisieron ingresar al país y tener una base de datos importante. Pero además nos permite, con las buenas relaciones con Perú, nos permite que también las personas que vienen desde Perú puedan ser devueltas.
situación muy distinta a la que ocurre hoy día con Bolivia, en donde en el paso fronterizo, cierto que se encuentra en Colchane, ha habido aproximadamente 10.000 recogidas que las reciben, ¿no? Aun cuando viniendo desde Bolivia han sido catastradas las personas, pero no han sido recepcionadas por Bolivia. Si esto funcionara como funciona con Perú, probablemente sería bastante más rápido la fórmula para efectos de despejar el ingreso irregular. Pero al menos acá con Perú funciona bastante bien. Perú recibe, nosotros también en ese sentido, cuando hay alguien que desee ingresar de nuestro país, si ha ingresado de manera irregular y no puede ingresar a Perú, a nosotros también nos entregan por la vía de reconducción, claro. Y también tenemos que ser capaces de incorporar a esa persona en los términos que ha estado funcionando hasta ahora. Es un trámite bastante rápido, pero también necesita, como te dije, retomar antecedentes de cada uno de ellos. Lógico. Ricardo Sanzana, delegado presidencial de Arica y Parinacota. Delegado, nuevamente muchísimas gracias por conversar a esta hora con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Buen día. Nicolás, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.